Hola familia, muchas bendiciones. Una semana más en Abriendo los Tesoros, donde estudiaremos la maravillosa palabra de Dios para así traer todos esos hermosos tesoros que se encuentran en ella. Siempre comenzamos orando, pero creo que hoy vamos a dejar la oración para el final, porque de esta manera pues cerraremos todo este estudio que hemos hecho después de la clase de hoy. Y le pediremos al Señor pues que nos ayude a aplicar cada enseñanza cuando ya conocemos cómo aplicarla, que es lo que aprenderemos hoy y lo desarrollaremos en nuestra propia vida. Así que los que han estado desde el comienzo saben que estamos estudiando los métodos de estudiar la Biblia y que hemos comenzado con el método inductivo y que hoy terminaremos con la última parte, la aplicación. Pero si es la primera vez que estás por aquí, pues te animo a que antes de escuchar esta lección puedas escuchar las dos primeras, para que de esta manera puedas llevar el orden correcto y beneficiarte de este método tan efectivo de estudiar las Escrituras. Una cosita más, antes de comenzar con la aplicación, vamos a ver rápidamente la corrección de los ejercicios de la última semana sobre la interpretación, que fue lo que estudiamos la semana pasada. Recordarles que este impreso que les muestro, hecho de esta manera, pues solo anotando en una línea la observación y luego la interpretación, es el resultado o el resumen, por así decirlo, de todo el trabajo previo que ya hemos hecho y que ya hemos explicado pues en las clases anteriores, que vamos anotando en un cuaderno aparte, todo eso que hemos hablado. Este impreso que les muestro es el resultado, las conclusiones a las que vamos llegando, es decir, todo nuestro estudio simplificado. Vamos allá, entonces. Bueno, en la observación del versículo 2 preguntamos qué hizo Juan con lo que le fue revelado. La interpretación o resumen de ella es: lo anunció, dio testimonio de ello. La observación del versículo 3, ¿para qué anunciaba lo que había visto y oído? La interpretación es: para que los demás tuvieran comunión con ellos y también con Dios. En el versículo 7 hacemos la siguiente pregunta en la observación: ¿cuál es el resultado de vivir en la luz? Y la interpretación sería: tendremos comunión unos con otros y la sangre de Jesús nos limpiará. El versículo 9, en la observación preguntamos: ¿qué sucede si confesamos nuestros pecados? La interpretación será que Dios nos perdona todos nuestros pecados y nos libra de la maldad. Recuerden que las respuestas siempre tienen que estar en el versículo. Bueno, pues hasta aquí la corrección de los ejercicios de la clase pasada y comenzamos con esta última parte del método inductivo. El fin o la meta del estudio inductivo es, evidentemente, su aplicación. Ya hemos dicho con anterioridad que este es un estudio que nos lleva a tomar decisiones. Esto es muy importante. Si nosotros no tomamos decisiones para nuestra propia vida de las enseñanzas que extraemos de la palabra de Dios, si al estudiar y extraer toda esa enseñanza de la palabra, pues no tomamos decisiones personales, entonces el estudio que has hecho no valdrá para nada. Solamente para llenarnos de más teoría. Pero ya hemos hablado de esto, de que si en nuestra vida solo hay teoría, entonces nos convertimos en religiosos, nada más que en religiosos. Pero Dios no nos llama a eso, sino que nos llama a todo lo contrario, a vivir una vida práctica. Este método de estudio inductivo que terminamos de explicar en la clase de hoy es una excelente herramienta para llevar toda esa teoría a la práctica de una vida basada en la palabra del Señor. Así que toda la enseñanza que hemos extraído de la observación y de la interpretación, mirando el contexto y todos los puntos importantes que ya hemos visto en las clases pasadas, puedes volver a repasarlas,
Pues todo eso nos tiene que llevar a aplicar toda esa enseñanza en nuestra vida cristiana, en el día a día, en el mundo de hoy. El pasaje llega a tener un valor personal cuando se hace una aplicación de esta manera. Y para ello debemos de hacernos las siguientes 3 preguntas, que iremos desarrollando un poquito más adelante en algunas otras que iremos viendo y completando en este desarrollo. Pero las 3 preguntas principales son: ¿qué me dice a mí este pasaje? ¿Qué me dice a mí hoy? ¿Y qué hago yo con lo que la Biblia me dice? Estas 3 preguntas nos llevarán a tener una aplicación adecuada. Bueno, y entonces, ¿cómo desarrollar o implementar la aplicación en nuestra vida? Como ya hablamos la semana pasada cuando explicamos el tema de la interpretación, cuando vayamos a aplicar la enseñanza en nuestra vida, debemos de estar seguros de no estar aplicando a nuestra vida los elementos culturales. Hablamos y explicamos que lo que está escrito se hizo en medio de una cultura y de un tiempo histórico diferente al nuestro. Pero lo que sí debemos aplicar son los principios extraídos, la enseñanza. Y eso lo explicamos bien la clase pasada y pusimos varios ejemplos. Así que, familia, asegurémonos que cuando vayamos a transportar toda esa enseñanza a nuestra vida práctica, aplicar los principios bíblicos, que esos sí son universales para todas las culturas y para todos los tiempos, y para nosotros hoy en día también. De igual manera, tenemos que tener cuidado de hacer lo contrario, es decir, no debemos desechar un principio que es para nosotros hoy en día, dando la excusa de que, bueno, esa es una costumbre antigua. Y eso lo sabremos, pues, usando las referencias cruzadas, como vimos también la semana pasada. Así podremos saber qué es lo que dice el resto de las escrituras sobre ese tema que nosotros estamos estudiando. No debemos olvidar que la aplicación que damos en la actualidad tiene que estar relacionada con el propósito que el autor tuvo al escribir el texto y como así lo inspiró el Señor. Bueno, para saber cómo hacer este paso tan importante de la aplicación, sería más sencillo si desarrollamos un poco más estas 3 preguntas principales que hemos dicho que debemos hacernos a la hora de hacer una aplicación correcta. Así que cuando tenemos clara la interpretación, debemos hacerle a esa interpretación las siguientes preguntas. ¿Cuál es la instrucción de Dios para mí? ¿Hay mandamientos que no he obedecido hasta ahora y que debo comenzar a obedecer? ¿Hay actitudes erróneas en mi vida que debo cambiar? ¿Hay enseñanza o conceptos que quizás hasta ahora yo creía como ciertos y que en realidad son erróneos? ¿Hay promesas a las que debo aferrarme? Y en base a todas esas preguntas lo desarrollaremos de la siguiente manera. En primer lugar, debemos mirar el pasaje y a la vez mirar nuestra vida y escribir qué es lo que nos está diciendo el pasaje a cada uno de nosotros. La aplicación es práctica y es personal. No miramos la vida de otros para ver qué es lo que tienen que cambiar los demás. No. Sino que miramos nuestra propia vida. ¿Qué es lo que el pasaje me dice a mí? Pero no debemos quedarnos ahí, solo con saber qué debemos hacer, sino que este aprendizaje debe provocar un cambio real en nuestra vida. Esa es la finalidad. En segundo lugar, debemos ser conscientes de la importancia de escribir y hacerlo en oración, en reflexión, porque cuando escribimos la aplicación debemos ser muy específicos. Recuerden que se trata de llevar un cristianismo real y práctico, no ideas confusas o generales.
Así que tenemos que ser muy específicos. Por ejemplo, si lo que tenemos que hacer es un cambio de actitud, debemos especificar cuál es la actitud de mi vida, de mi día a día o de mi carácter que debo cambiar y también qué es lo que debo hacer para lograrlo. Si lo que nos muestra el estudio, en cambio, es que tenemos que tomar alguna decisión, pues entonces debemos escribir claramente cuál es la decisión a tomar. Debemos escribir, debo de hacer esto o debo de hacer aquello o hacerlo de esta u otra forma. Quizás ir tomando decisiones más pequeñitas para luego llegar a la decisión principal, es decir, ver qué tipo de pasitos debo ir dando. Si lo que nos ha hablado la enseñanza es respecto a una creencia que tenía y que estaba equivocada, entonces lo que tengo que escribir es la enseñanza correcta y aprenderla. Y muchos pueden estar diciendo, bueno, Esther, no hace falta escribirlo, ¿para qué escribir todo eso? Pero ¿sabes qué? Sí es necesario. De esta forma se plasman mejor las ideas, se exponen de forma más concreta y es mucho más difícil olvidarla. Sabemos toda la información que recibimos nosotros a diario, un montón de información, todos los pensamientos que se generan en nuestra mente. Con todo eso, pues la verdad es que la enseñanza puede quedar un poco diluida entre tanta información. Pero cuando la plasmamos por escrito, como nos enseña este maravilloso método inductivo en reflexión, en oración, entonces puede ser mucho más fácil recordarla y sobre todo ponerla en práctica. En tercer lugar, es tener un tiempo para meditar la palabra, para reflexionar pidiendo la ayuda del Espíritu Santo. Y esto producirá transformaciones gloriosas en nuestra propia vida. La totalidad del estudio mediante este método, es decir, la observación, la interpretación y la aplicación, el resultado de todo eso tiene que ser un cambio real en nuestra manera de vivir y en nuestro carácter, pasando a estar totalmente alineado con los principios y la voluntad de Dios. Así que la enseñanza aplicada nos puede traer reprensión, dirección, cambio, tomas de decisiones, firmeza en sus promesas, enseñanza, advertencia, exhortación, corrección, muchas cosas. Y esto debe ser aplicada en todas las áreas de nuestra vida. Y entonces, sin duda, nuestra vida será totalmente transformada para su gloria. Pero ¿habrá algo que pueda impedir que esa enseñanza se pueda aplicar a nuestra vida? Pues tristemente, sí. Y vamos a verlo. Vamos a ver algunos aspectos que nos pueden impedir aplicar la enseñanza de la Escritura a nuestra vida. ¿Cuáles son algunas de las cosas que nos impiden aplicar la Escritura o aplicarla correctamente? Bueno, en primer lugar, no haber hecho una buena observación y una buena interpretación. Y por tanto, no llegar a entender qué fue lo que quiso decir el autor. No haber tomado el tiempo de observar y de luego interpretar, teniendo en cuenta todos esos aspectos de los que hemos hablado en las clases pasadas y que son tan importante. En segundo lugar, la falta de dedicar un tiempo para meditar y mirar nuestra propia vida. Y así descubrir en oración y en reflexión cómo conectamos esa enseñanza a la vida personal. Las prisas siempre son malas consejeras. Así que debemos tomar tiempo para reflexionar, como ya dije, meditar, un tiempo de calidad. Y esto les aseguro que puede marcar la diferencia. Y para darles alguna ayuda de cómo hacer esto, les dejo en la caja de información el link de un vídeo que hice sobre unos tips para ayudarte a preparar tu tiempo para el estudio de la palabra. Y en tercer lugar, lo que puede evitar que pueda aplicar esa enseñanza en la vida es la creencia totalmente errónea de que no necesitamos cambiar nada en nuestra vida. Creer que todo está bien
y que no debemos hacer nada para seguir creciendo y madurando en el Señor. ¿Sabes qué es eso? Eso es orgullo. Y cuidado, hermano, en caer en esto. Es muy peligroso. Nos estancará sin duda. Cuando esto pasa, posiblemente nos falta honestidad a la hora de mirar nuestra propia vida y evaluarnos personalmente. Y teniendo en cuenta todo esto, hagamos ahora algunos ejercicios prácticos para poder entender bien la aplicación. Yo les he dejado en los documentos de las clases anteriores algunos ejemplos de impresos o plantillas para ir anotando todo el trabajo que hacemos, todas las anotaciones, las referencias cruzadas, el contexto. Pero todo eso también lo pueden hacer no solo en esas plantillas, sino que lo pueden hacer en un cuaderno. Esta es la forma en la que yo suelo hacer. Y en los próximos días, por las redes, les estaré mostrando algunos ejemplos de mi cuaderno para que puedan verlo y por si les puede servir de ayuda o de inspiración. Pero al final de todo este trabajo de observación y de interpretación, llegamos a unas conclusiones que son las que vamos a plasmar en este impreso sencillo que les voy a mostrar. Que este sí es el que usaremos siempre para las conclusiones finales, esta forma de hacerlo. Aunque lo hagas en tu cuaderno, pero en esta forma. Lo puedes ver y son 3 columnas simples. Una de observación, otra de interpretación y la última de aplicación. Así anotaremos de forma resumida lo que hemos obtenido de cada paso al estudiar este maravilloso método inductivo. Como les digo, vamos a ver algunos ejemplos prácticos y cómo plasmarlo en ese impreso final que resume todo el estudio. Algunos de estos versículos que vamos a ver ya los hemos usado como ejemplo en las clases anteriores, creo que fue en la primera clase. Pero hoy vamos a verlo en el estudio completo, es decir, en la observación, en la interpretación y por supuesto en la aplicación, que es lo que estamos estudiando hoy. Leamos Gálatas capítulo 3 versículo 28 que dice: ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. La observación sería: porque ya no se hace ningún tipo de distinción. La interpretación: porque ya todos somos uno en Cristo. La aplicación: conforme a la enseñanza de este versículo, no debo hacer distinción de persona, ni por raza, ni por condición, ni por sexo. Así que, hermano, si después de haber estudiado este pasaje, de haber hecho una observación correcta, de hacer la interpretación también adecuada, teniendo en cuenta todo lo que hemos estudiado, y nos lleva a esta clase de aplicación, entonces debo mirar si esto es una realidad en mi propia vida. En el contexto nos está hablando de salvación. Si yo me doy cuenta que yo sí he hecho distinción de personas por algún motivo, pues lo primero que debo hacer es pedir perdón al Señor. Y a la persona, si tengo la posibilidad de hacerlo. Y tomar la determinación de que eso no vuelva a pasar. Esa debe ser la aplicación personal a nuestra vida. Vamos a ver otro versículo. Gálatas 5:1 dice: por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. La observación sería: ¿cómo debo estar en Cristo? ¿Cuál debe ser mi posición? La interpretación: debo estar firme en esa libertad que Él ha dispuesto para mí, sin dejar que nada me esclavice. La aplicación: pues como ya soy libre en Jesús, no debo permitir que ningún yugo me esclavice ni depender de ninguna otra acción, para permanecer en mi libertad que no sea la que Jesús obtuvo para mí. Si nosotros miramos el contexto inmediato de este versículo, como ya hemos aprendido, y las referencias cruzadas, podemos ver que Pablo está hablando de salvación y le estaba haciendo ver el error a los Gálatas que estaban permitiendo que entraran esas doctrinas erróneas de que era necesario el cumplimiento de algunas cosas de la ley, como la circuncisión, para la salvación.
En todo el contexto de Gálatas podemos ver a Pablo explicándoles una y otra vez que no era por el cumplimiento de la ley que eran salvos, que la ley tuvo su momento, pero que ahora es a través de Cristo que obtenemos la salvación y somos justificados ante Dios. Y Él les dice más adelante que si ellos para ser justos delante de Dios dependían de la circuncisión, entonces Cristo no les servía de nada. Esto lo dice en el versículo 2, que es su contexto inmediato. Y sigue diciendo en el versículo 4, que si pretenden hacerse justos ante Dios cumpliendo la ley, entonces han caído de la gracia de Dios. ¿Se dan cuenta? Cuando yo he hecho una buena observación y una correcta interpretación de este versículo, entonces llego a la conclusión, a la aplicación de que soy consciente de que es la gracia de Dios por medio de Jesús la que me ha liberado. Y en la aplicación, como hemos dicho, debemos mirar nuestra propia vida, evaluarnos. Pues en la aplicación debo observar, en este caso, si mi fe, mi libertad están sostenidas en otra cosa que no sea la gracia de Dios. Y si es así, entonces desecharlo. Desechar cualquier creencia o acción de que es por hacer esto o aquello, por cumplir con algunas cosas de la ley, que se obtiene la libertad en mi vida, la salvación. Sino que por el contrario debo permanecer en la verdad de que es por lo que Jesús hizo, no por lo que yo pueda hacer. Por lo que Él hizo es por lo que puedo ser libre y debo permanecer en esa libertad gloriosa. Espero que puedan ir entendiendo e ir comprobando cómo todo lo que hemos estudiado se va complementando aquí en este simple impreso de estos ejercicios. Sigamos mirando algún versículo más. Gálatas 6:1 dice: Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. La observación: ¿cómo debemos restaurar a alguien que ha caído o que está siendo dominado por algún pecado? La interpretación: debemos ayudarlo con ternura y humildad y cuidarme de no estar cayendo yo en ese mismo pecado. La aplicación: debo pensar y examinar mi vida antes de juzgar a los demás. Y si veo a alguien que ha caído, debo acercarme a esa persona con ternura, como dice el versículo, con humildad para ayudarlo en su restauración. Recuerden que dijimos en cuanto a la aplicación que también es importante anotar cómo vamos a desarrollarla, cómo vamos a implementarla. Así que aquí sería bueno plantearme cómo voy a hacerlo. Voy a acercarme a esa persona, quizás invitarla a tomar un cafecito para poder estar pues tranquilo en esa conversación, escucharlo pues con tranquilidad y entonces ofrecer mi ayuda para con ternura, como dice el versículo, poder ofrecer mi mano, para que esa persona pueda volver a levantarse y estar bien, de nuevo entregado al Señor. Y así con cada uno de los pasajes o versículos que vayamos estudiando. Recuerden hacer todo el estudio sumergido en oración, pidiendo la guía y la dirección del Espíritu Santo para traernos convicción de lo que dicen las Escrituras y de esta manera pues poder llevar a la práctica toda esa hermosa enseñanza bíblica. Y pedirle que nos dé sabiduría y fortaleza para hacer todos los cambios necesarios en nuestra vida. Que podamos tomar las decisiones correctas y hacer una aplicación adecuada y práctica de todos esos tesoros hermosos y maravillosos que vamos extrayendo de la palabra del Señor. Para terminar con este método de estudio inductivo, les dejo con un versículo para que puedan aprender de memoria y está en Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Se lo dejo de tarea. Y dice así:
y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Familia, ponerlo por obra es la aplicación, nada más y nada menos que la aplicación. Y para que no olviden este versículo, les hice una lámina para que junto con la clase pues la puedan descargar, imprimir y bueno, colocar en algún lugar de la casa para que siempre la tengan presente y puedan aprender este versículo hermoso. Bueno, hasta aquí el precioso método de estudio inductivo. En la cajita de información les dejo el enlace al PDF con los puntos principales de la clase, como siempre les hago. Y también les voy a dejar un anexo con el ejercicio completo del primer capítulo de Primera de Juan, que es el que hemos estado usando para hacer los ejercicios. Les dejaré resuelto el ejercicio como acabamos de ver en estos ejemplos pues que acabamos de hacer, ¿verdad? También les animo a que puedan no solo quedarse en ese primer capítulo de este libro de Primera de Juan, sino que puedan estudiar el libro completo. No es un libro demasiado grande, tiene solamente 5 capítulos y sería maravilloso que pudieran practicar con el libro completo. Con la práctica aprendemos mucho más y nos beneficia. Si alguien lo hace y quiere enviarme el ejercicio para que podamos comprobar cómo le ha ido, si hay alguna parte que le falta o explicarle algunas cosas, pues puede hacerlo con total libertad y confianza. Les dije desde el primer día que sería bueno mantener una comunicación fluida con todos aquellos que quieren hacer estas clases, bueno, pues de manera constante y para aprender de verdad. Así que si haces tu ejercicio con el resto de los versículos de Primera de Juan y me los quieres enviar para poder verlo, pues con gusto lo revisaré y te enviaré las valoraciones respecto a él. También recordarles que les dejé una publicación por las redes con respecto al estilo literario de cada uno de los libros de la Biblia y así de esta manera pues poder complementar la clase anterior de la interpretación. Les dejo también en la caja de información el enlace a esas publicaciones. De igual forma de las redes, del correo electrónico, bueno, todos los enlaces que les pueda interesar. No olviden todas esas cosas que se dicen, ¿verdad? De suscríbanse, darle a la campanita, que bueno, se dicen, pero en realidad son muy útiles porque te avisarán cuando suba otro vídeo. Bueno, pues terminamos con este maravilloso método. Solo decirles que espero que estén desarrollándolo. Este maravilloso método de estudio bíblico, el método inductivo, no solo en los ejercicios que les he ido enviando en las clases, sino que también puedan hacerlo en sus estudios personales. Como dijimos al principio, con este estudio escuchamos la Biblia y nos ayuda a tomar decisiones importantes y eso es maravilloso. La próxima semana comenzaremos con un nuevo método de estudio. ¿Cuál será? Sorpresa, pero estoy segura de que también será de mucha bendición. Bueno, nos vemos en la próxima clase y también por las redes. Recordarles que cualquier consulta, duda o pregunta pues me la pueden hacer con total confianza y como les dije al principio, terminaremos orando, ¿vale? Así que inclina tu cabeza ahí donde estás y Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor. Darte gracias por este estudio maravilloso que nos ayuda, Señor, a extraer, Señor, de una forma precisa cuál es el tesoro precioso que tú tienes para nuestra vida en cada uno de los versículos o pasajes. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a hacerlo de manera exhaustiva, en reflexión, orando, buscando, Señor, qué es lo que tú tienes que decirnos, Dios. Yo te pido que tú ayudes a cada uno de los oyentes, a cada una de las personas, Señor, que están haciendo estas clases, Señor. Tú los conoces por nombre. Tú sabes qué es lo que tienes que decirle a cada una de sus vidas, Dios. Ayúdalos a entender, Señor, cómo desarrollar este método y cómo, sobre todas las cosas, aplicarlo. Ayúdalos a ellos y ayúdame a mí también, Señor, para que podamos ser esos hijos que ponen en práctica tu palabra. Tú quieres un cristianismo real,
práctico, Señor, que nos lleve a vivir esa vida plena y maravillosa, Señor, que tú has establecido para nosotros. La única manera de hacerlo es, Señor, aplicando tu palabra, tus enseñanzas a nuestra vida. Y con este método hemos aprendido, Señor, a hacerlo de la manera correcta, teniendo en cuenta todos los puntos y aspectos que son importantes. Gracias, gracias, gracias. Que a partir de ahora, Dios mío, esto no se quede solamente en una clase, sino que podamos aplicarlo cada vez que estemos estudiando la Biblia y así podamos escuchar tu voz a través de ella. Gracias por los maravillosos tesoros que encontramos en las Escrituras, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, nos vemos la próxima semana con una nueva clase, una nueva lección de método de estudiar la Biblia. Muchas bendiciones.